Aparte Jesús a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, que los llevó al monte alto y se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras blanquearon como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es que quedamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba Pedro hablando cuando una nube resplandeciente los envolvió, y resonó una voz de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien bien me complazco, oídle. A esta voz los discípulos cayeron rostro por tierra y sintieron gran temor. Mas Jesús se acercó a ellos y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Ellos alzaron los ojos y a nadie vieron sino solo a Jesús. Y al bajar del monte, Jesús les puso precepto diciendo: A nadie contéis esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, la primera. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que pues aprendisteis de mí cómo debéis proceder para agradar a Dios, procedáis así para más aventajaros. Ya sabéis qué preceptos os di de parte del Señor Jesús. Esta es la voluntad del Señor, que seáis santos, que os abstengáis de la fornicación, para que sepa cada uno de vosotros poseer su propia esposa casta y honestamente, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En esta manera, ninguno, con violencia o con engaño, haga injuria a su hermano, porque el Señor es vengador de todos estos crímenes, como os lo tengo dicho y protestado. Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad de Jesucristo nuestro Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El domingo de hoy tenemos a San Pablo revelando nada más y nada menos que la misma voluntad de Dios, que es nuestra santificación, que seamos santos. Reflejo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquella vez con el joven rico, que se acercó a nuestro Señor y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y nuestro Señor le dijo: cumple los mandamientos. Pero, si quieres ser perfecto, va, vende todo lo que tengas y ven y sigue. Es la voluntad de nuestro Señor. La salvación sí, por supuesto, pero por medio de la santificación, el máximo de la santidad que podemos alcanzar aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Que lo que Él ha planeado desde toda la eternidad, nosotros hagamos nuestra parte para conseguir la verdadera santidad. Que todos nosotros estamos llamados a la perfección. Antes que nada, es muy importante aquí hablar de cierta obligación que tienen los fieles de rezar por sus sacerdotes. La función de predicar la palabra de Dios es una función muy seria. Lo han hecho grandes santos, lo han hecho inteligencias mucho más grandes que la nuestra. Entonces nosotros nos ponemos en una situación grave. Lo que nos conforta es lo que los dominicos tienen por lema: contemplar, y lo contemplado transmite a los demás. Esa es la función del sacerdote, del predicador. La orden de los dominicos, la orden de los predicadores tienen ese lema: contemplar, et contemplata alis tradere. Contemplar y lo contemplado transmitir a los demás. Esa es nuestra función. Y por más que un sacerdote no sea santo todavía, no haya alcanzado su más alto grado de santidad, tiene que hacer eso. Tiene que contemplar y transmitir lo contemplado. De ahí la importancia de que los fieles recen para que sus sacerdotes alcancen la santidad. Siempre la Iglesia fomentó
esa oración mutua, que el sacerdote rece por sus fieles, los fieles por sus sacerdotes, porque nuestra santificación es lo que Dios quiere. Y fíjense que la santificación, llegar a la santidad, llegar a la perfecta posesión de Dios, está en nuestra misma naturaleza. En todos los sistemas de filosofía, creo que nadie jamás negó que el hombre quiera, negó que el hombre tenga voluntad, que quiera algo. Si alguien negara que el hombre tiene esa facultad de querer, un niño de 2 años pidiendo un dulce a su mamá, prueba lo contrario. El hombre quiere. El hombre quiere cosas de su naturaleza y quiere cosas fuera de su naturaleza. De las cosas que dicen respecto a lo que es natural al hombre, el sueño, la comida, la bebida, el hombre lo quiere, pero de una manera limitada. El hombre cuando quiere comer, por ejemplo, no quiere comer algo infinito. Puede, en un movimiento pasional de gula, querer comer más de lo que corresponde, pero lo infinito no puede, porque no le entra en el estómago. Entonces, de las cosas que el hombre desea, las cosas naturales, no puede jamás alcanzar lo infinito. Pero lo que está fuera de su naturaleza, lo que está fuera de su ser y él desea, el hombre tiene deseos infinitos, que pueden ser buenos o malos. Malos son, como por ejemplo, cuando el deseo tiene por objeto la riqueza, que quiere más riqueza y más y más y más y más. Nunca se cansa el rico, el mal rico, de tener más dinero. Quiere lo infinito, quiere cada vez más. Pero eso está mal, por supuesto. El alma en sí no es infinita, por supuesto. No es infinita, es un alma limitada, una cosa creada. Pero sus deseos, de lo que está fuera de ella, sus deseos son de cosas infinitas. Y solamente Dios puede llenar ese vacío del alma, ese deseo que el alma tiene de siempre poseer algo más, porque eso es natural al hombre. Dios lo creó así, con ese deseo, con esas ganas, con ese querer de lo infinito. A veces se elige algo mal, a veces se elige algo mal, placeres, riquezas, pero cuando elegimos lo bueno, cuando viendo a Dios nuestro Señor, elegimos a Él, y todo lo que está en contra de Él lo rechazamos, ahí estamos comenzando a caminar hacia la santidad. Y ese caminar hacia la santidad, cuando yo doy a mi alma lo único que ella desea de manera infinita y que puede conseguir, que es Dios, estoy subiendo el monte Tabor con nuestro Señor Jesucristo, el monte de la transfiguración. Va nuestro Señor adelante y detrás de Él los 3 apóstoles predilectos, San Pedro, San Juan y Santiago, que los 3, en una interpretación de los padres, simbolizan la fe, la esperanza y la caridad. San Pedro, la fe inquebrantable. Pedro, yo recé para que tu fe no desfallezca. El primer de los sumos pontífices, el primer que recibió esa promesa de la infalibilidad, de que su fe no puede desfallecer. Después tenemos el discípulo amado, el discípulo predilecto de Dios, que tan amado fue que recibió como legado, como herencia, nadie menos que la Santísima Virgen María. Nuestro Señor Jesucristo, desde lo alto de la cruz, amó tanto a San Juan que le dio como herencia a su madre. También tenemos al tercer apóstol, a Santiago, como representando la esperanza. ¿Y por qué? Cierta vez, Santiago apóstol, junto con su hermano menor y junto a su mamá, le pidieron a Dios nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que lo sentara a la diestra y a la siniestra en su reino, que pensaban que iba a ser establecido en la tierra en aquellos tiempos. Y nuestro Señor le dijo: pero ¿sois capaz de tomar el cáliz que voy a tomar? Y él dijo: sí.
Él como hermano mayor, seguido de su hermano menor, San Juan dijo sí. ¿Por qué? ¿Eso qué es? ¿Presunción? No. La esperanza no es presunción. La esperanza es una certeza en Dios que si soy fiel a la divina gracia, alcanzaré el cielo. ¿Es una certeza? Sí, pero una certeza fundada en la omnipotencia divina, no en las fuerzas humanas. Entonces tenemos esas tres grandes virtudes caminando con nuestro Señor hacia el monte Tabor. Y que cuando llegue a la cumbre, ven a nuestro Señor glorioso, nuestro Señor divino. Fíjense la importancia de trabajar de manera seria esas tres grandes virtudes, que son las principales, las virtudes teologales. Amar al hombre, no por el hombre, como lo hace el resto del mundo. El amor de Dios debe estar imbuido en todas nuestras acciones y, por supuesto, en las obras de caridad, porque si no, no son caridad, son filantropía, que es una cosa seca, una cosa amarga. También tener la fe, pero la fe en nuestro Señor Jesucristo, no una fe subjetiva, arbitraria, libre, que es una falsa fe, por supuesto. Y también tener esa confianza en Dios nuestro Señor, en la Santísima Virgen María. ¿Por qué un San Luis María Grignon de Montfort pudo decir que alguien que sirva a la Virgen María tiene garantizada su salvación? ¿Por qué pudo decir eso? Por la virtud de la esperanza. Porque si es fiel a aquella acción de ser hijo, esclavo y siervo de la Virgen, va a alcanzar la salvación. Porque esa es la virtud de la esperanza. Y cuando nosotros trabajamos por esa virtud, trabajamos el aumento de esas virtudes, o sea, elegimos lo bueno, elegimos lo perfecto, elegimos a Dios, nuestro Señor se nos aparece, ya sea acá en la tierra, lo que es muy raro, ya sea en el cielo. Pero el que busca la santidad verá a Dios. El que busca la santidad verá a Dios como lo vieron, más perfecto que lo vieron los apóstoles en aquel milagro del monte Tabor. Y ahí aparecen, junto a nuestro Señor Jesucristo, Moisés y Elías, dándole a nuestro Señor el respaldo del Antiguo Testamento, que todas las profecías se cumplían en nuestro Señor, que los milagros, que la salvación obrada en el Antiguo Testamento fue nada más y nada menos que por los méritos de Jesucristo, y sin esos méritos es imposible alcanzar la salvación. Además, es muy conveniente ese evangelio en la Cuaresma y la aparición de Moisés y Elías, porque los tres, nuestro Señor, Moisés y Elías, hicieron el famoso ayuno de 40 días. Nos estimula a la penitencia, contemplar a Dios y a grandes santos haciendo penitencia, lo que nos debe mover nosotros también a la penitencia. Pero de golpe se hace una gran nebulosa, ya no vemos más a nuestro Señor y a los profetas, y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. No debemos dejar pasar sin percibir que en todo el Antiguo Testamento Dios Padre tuvo una prolija comunicación con los hombres. Como dice San Pablo en la Epístola a los Hebreos, antiguamente Dios Padre habló por los patriarcas y los profetas, hoy en esos días ha hablado por su Hijo. Si Dios Padre habló tanto en el Antiguo Testamento, fue para preparar los corazones para la venida de nuestro Señor. Y una vez que haya venido su Hijo y enviado, lo único que Él dice es: escuchadlo. Escúchenlo. Es mi enviado, es mi Hijo, mi esencia, tan Dios como yo. En Él está la salvación. Su nombre quiere decir salvación. Entonces, Dios Padre, lo único que pide es que escuchemos a nuestro Señor. Y fíjense cómo la Santísima Virgen María, en ese ambiente, demuestra hasta ahí que ella es
en lo que dice respecto a la humana naturaleza, a la pura naturaleza, a la naturaleza creada, lo más perfecto que se puede alcanzar sobre la tierra. Y el cielo también, porque la Virgen es la criatura más perfecta que Dios pudo haber creado, pura criatura. La Virgen, la única orden que la Virgen da en el Evangelio es exactamente lo mismo lo que dice Dios Padre en el Evangelio de hoy. En las bodas de Caná, ¿qué dice la Virgen? Haced lo que os diga. Entonces, demos atención a las palabras de los padres de Jesús, del Padre y la Virgen, escucharlo. Imagínense que en algún pueblo o país se escuchara la voz de un Dios, o que en algún lugar se encontrara un pergamino que se probara que viniera de otro planeta. ¿Cuál es el interés que surgiría en eso? La gente iba a ponerse a investigar. Nosotros sabemos que lo que contiene la Sagrada Escritura son palabras divinas, inspiradas por Dios. E ignorarlas es ignorar a Cristo. Y eso no lo digo yo, lo dice San Jerónimo. E ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Es verdad, algunos están destinados a contemplar esas cosas para transmitirlas, pero todos, absolutamente todos, están obligados, adentro de sus posibilidades, conocer la Escritura, porque desconocerlas es desconocer a Cristo, conocer el Evangelio. Y a dedillo podemos decir, si salimos a la calle y preguntamos al primer que le encontremos, ¿qué te gusta, la música o el fútbol? Si dice el fútbol, vas a ver un plantel de jugadores de fútbol de memoria. Y si le gusta la música, vas a ver letras y letras y letras y letras de música de memoria. ¿Por qué? Porque tienen interés en aquello. Entonces, si nosotros tenemos interés en conocer a nuestro Señor para poder escucharlo, debemos conocer el Evangelio, que es Dios hablando de Dios. Nada más que eso. Es Dios hablando de Dios. Si yo no sé el Evangelio, si no conozco el Evangelio, sí, puedo estudiar, leer la vida de los santos, pero no voy a comprender los excesos de amores que tuvieron ellos si no tengo la buena base de que la vida de los santos es un reflejo de la vida de Cristo. Como la Santísima Virgen María, el espejo de justicia. Porque la letanía lauretana dice que la Virgen es el espejo de justicia. Porque reflete a Dios, tiene un reflejo de Dios. ¿Quién más conoció a Jesucristo que ella, que lo tuvo en sus brazos? Y San José. Nosotros no tuvimos esa gracia, pero tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio. Y el que busque la sabiduría, la verdadera sabiduría, no ciencia humana, que no es mala, como son las matemáticas o la biología, pero el que quiera la sabiduría, ser sabio ante los ojos de Dios, y no busque investigar la vida de Cristo en el Evangelio, y pudiendo comulgar, no comulga, ya renegó de la sabiduría, ya lo puso en un rincón, Otra cosa también, que es bueno contemplar en el día de hoy, por el Evangelio que nos toca leer, es que nuestro Señor Jesucristo quiso la transfiguración, quiso transfigurarse delante de los 3 apóstoles predilectos, para que cuando estuviera en el otro monte, en el Gólgota, sufriendo por nosotros, ellos no se escandalizasen y no perdieran el recuerdo de la divinidad de Jesucristo. La Iglesia Católica Apostólica Romana es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y en ella se reproducirá todo lo que aconteció en la vida de nuestro Señor. Así como nuestro Señor por 3 años trabajó predicando, curando y alimentando a la gente, 2 veces, hace multiplicaciones milagrosas de panes. De la misma forma la Iglesia durante muchos y muchos siglos viene predicando, viene curando las enfermedades por medio de los sacramentos, viene alimentando a las almas por medio del sacramento de la Eucaristía, pero como nuestro Señor, que en el medio de su predicación tuvo
que andar entre luchas, lo mismo la iglesia, que durante su vida siempre tuvo que andar con la cruz en la mano y la espada en la otra, siempre. Y hoy llegamos a un estado de la iglesia donde sin duda podemos llamar la pasión de la iglesia. Como fue la pasión de nuestro Señor, así es la pasión de la iglesia. Pero la iglesia tuvo su transfiguración. Un poquito antes de comenzar la catástrofe del conciliábulo Vaticano II, la iglesia pasó por un esplendor muy grande. Después del Concilio Vaticano se aumentó el prestigio de los papas, tuvimos un Papa Santo. El catolicismo se hizo más fuerte, se hizo más patente, pero después de eso vino la pasión. Después de eso vino la pasión. Entonces, teniendo esos datos históricos, ¿no es cierto?, esa cierta transfiguración de la iglesia, para que no nos escandalicemos de la iglesia hoy, porque está siendo la iglesia perseguida, como nunca, como nunca. Mirando a nuestro Señor, coronado de espinas, con un manto de burlas y una caña como cetro, vemos también a la iglesia siendo burlada, con una corona de espinas. ¿Qué será eso? Este pobre infeliz que usurpa el lugar de San Pedro, ¿cómo no va a ser una corona de espinas? Que lastima, que se burla de la iglesia. El manto de nuestro Señor Jesucristo, que podíamos tomarlo como los sacramentos, que es lo que cubre, nos defiende. Ellos, el modernismo los ha anulado a los sacramentos. Y también el cetro de nuestro Señor, ese cetro de burla, que son hoy obispos y sacerdotes, que son, entre comillas, por supuesto, porque no lo son, pero delante del mundo son una burla a Jesucristo. La iglesia modernista, la nueva iglesia, es una burla a la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia está en su pasión y no debemos escandalizarnos de ella. Así como nos escandalizó la Virgen, así como nos escandalizó San Juan al pie de la cruz. También, como conclusión, el Evangelio de hoy, junto con la epístola, predica la importancia de la pureza. Nuestro Señor se aparece glorioso, blanco, inmaculado. Y también San Pablo exhorta a la pureza, que hoy, más que nunca, los últimos años o las últimas décadas, la inmodestia se ha hecho totalmente común. No normal, no es una norma, pero es común. La inmodestia siempre existió, pero como hoy, nunca. Creo que ya les hablé alguna vez de Santa María Goretti, una gran santa, pequeñina, 12 años tenía, pero que tuvo que pasar por una tribulación muy grande para defender su pureza. No solamente en cuestión de dolor físico, sino también que dolor moral, porque ella estaba siendo perseguida por un hombre que vivía dentro de su misma casa, y era una niña ingenua, 12 años, y le daba vergüenza de hablar a los demás. Entonces sufrió todo solita. ¿Para qué? Para vencer a la impureza, para mantener su alma y su cuerpo en pureza bautismal. Entonces, como un arma en contra de la impureza que reina en el mundo, les aconsejo 12 glorias en honor de cada año vivido por esa gran santa, gran mártir, virgen y mártir, y pedir a la Santísima Virgen María en primerísimo lugar, y también a Santa María Goretti, la gracia de que podamos cumplir la voluntad de Dios, de llegar a la santidad, que es lo que Él quiere. Ave María Purísima. Padre y Hijo y Espíritu Santo.